Introducción. En el tapiz de las experiencias de la vida, a menudo nos encontramos con momentos que nos recuerdan nuestra vulnerabilidad y la interconexión de nuestro bienestar físico. Nuestra historia se desenvuelve en un mundo donde la búsqueda de la salud y la felicidad es un empeño siempre presente. En este ámbito, nos sumergimos en la vida de una persona llamada Alex, cuya travesía está marcada por la aparición de un enigmático desafío. Mientras el sol lanza sus rayos suaves a través de las cortinas, creando un resplandor suave en el comienzo de un nuevo día, el mundo despierta con su propio ritmo y lo hace también Alex. Sin embargo, el abrazo cálido de la mañana parece venir acompañado de un compañero no deseado, una incomodidad persistente que se aloja en su cuerpo. La sensación es innegable, un dolor profundo y punzante en el estómago y un dolor persistente en la espalda. La frente de Alex se frunce en confusión mientras intenta sacudirse los vestigios del sueño. Se preguntan si tal vez una noche de sueño intranquilo haya llevado a estas sensaciones. Pero a medida que los minutos se convierten en horas, se hace evidente que esto no es solo una molestia pasajera, es una presencia persistente que se niega a ser ignorada. La sinfonía bulliciosa de la vida cotidiana sigue adelante, sin embargo, en el mundo de Alex, hay una nota discordante, un recordatorio de que incluso en los momentos más comunes, el equilibrio del bienestar puede ser perturbado. Con cada paso que dan, con cada tarea que emprenden, la incomodidad es una compañera constante, un invitado no invitado que interrumpe la armonía de su existencia. En medio de la navegación de responsabilidades y rutinas, la mente de Alex vuelve a su propio estado físico. La incomodidad se intensifica, un recordatorio de que el cuerpo humano a veces puede ser un vaso misterioso, enviando señales que demandan atención. La duda se instala mientras se preguntan si el dolor finalmente desaparecerá o si es un presagio de algo más profundo. A medida que el día avanza, los pensamientos de Alex divagan, entrelazados con momentos de incomodidad. Una contemplación tranquila se establece, llevándolos a un momento crucial. Esto no es solo una molestia momentánea que se debe descartar, sino un desafío que requiere exploración y comprensión. En el fondo de su ser, nace una determinación, una inclinación para buscar respuestas, para descubrir la narrativa subyacente del lenguaje de su cuerpo. Y así, mientras el sol se pone bajo el horizonte, se toma la decisión de Alex. La realización de que su bienestar es un tesoro que debe protegerlos los impulsa hacia adelante. Con cada momento que pasa, la resolución de buscar atención médica se hace más fuerte, una resolución que eventualmente los llevará a emprender una travesía de descubrimiento, con la esperanza de aliviar la incomodidad que ha marcado inesperadamente el comienzo de su día. Capítulo 1. No sintiéndose bien. El sol derrama sus rayos suaves a través de las cortinas, pintando un nuevo día con tonos de rosa y dorado. A medida que el mundo despierta a su ritmo, también lo hace Alex. Sin embargo, el abrazo cálido de la mañana parece venir acompañado de un compañero no deseado, una incomodidad persistente que se aloja en su cuerpo. La sensación es innegable, un dolor profundo y punzante en el estómago y un dolor constante en la espalda. La frente de Alex se arruga en confusión mientras intenta sacudirse los vestigios del sueño. Se preguntan si tal vez una noche de sueño inquieto haya llevado a estas sensaciones. Pero a medida que los minutos se convierten en horas, se hace evidente que esto no es solo una molestia pasajera, es una presencia persistente que se niega a ser ignorada. La sinfonía bulliciosa de la vida cotidiana sigue adelante, pero en el mundo de Alex,
hay una nota discordante, un recordatorio de que incluso en los momentos más comunes, el equilibrio del bienestar puede ser perturbado. Con cada paso que dan, con cada tarea que emprenden, la incomodidad es una compañera constante, un invitado no invitado que interrumpe la armonía de su existencia. En medio de la navegación de responsabilidades y rutinas, la mente de Alex vuelve a su propio estado físico. La incomodidad se intensifica, un recordatorio de que el cuerpo humano a veces puede ser un vaso misterioso, enviando señales que demandan atención. La duda se instala mientras se preguntan si el dolor finalmente desaparecerá o si es un presagio de algo más profundo. A medida que el día avanza, los pensamientos de Alex divagan, entrelazados con momentos de incomodidad. Una contemplación tranquila se establece, llevándolos a un momento crucial. Esto no es solo una molestia momentánea que se debe descartar, sino un desafío que requiere exploración y comprensión. En el fondo de su ser, nace una determinación, una inclinación para buscar respuestas, para descubrir la narrativa subyacente del lenguaje de su cuerpo. Y así, mientras el sol se pone bajo el horizonte, se toma la decisión de Alex. La realización de que su bienestar es un tesoro que debe protegerlos los impulsa hacia adelante. Con cada momento que pasa, la resolución de buscar atención médica se hace más fuerte, una resolución que eventualmente los llevará a emprender una travesía de descubrimiento, con la esperanza de aliviar la incomodidad que ha marcado inesperadamente el comienzo de su día. Capítulo 2. La decisión de visitar al doctor. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos cálidos de rosa y dorado, Alex se encontraba ante una encrucijada crucial. El malestar del día no había disminuido y el dolor en el estómago y la espalda persistía, proyectando una sombra sobre sus pensamientos. Era un recordatorio silencioso de que su cuerpo estaba hablando un lenguaje que merecía atención. Sentado junto a la ventana, una sensación de introspección envolvía a Alex. La idea de buscar ayuda médica se presentaba ante ellos, un concepto a la vez reconfortante e intimidante. La idea de confiar su bienestar a la experiencia de un profesional de la salud se sentía como un paso significativo, pero también era un reconocimiento de la importancia de comprender y abordar su incomodidad. Con un suspiro, Alex tomó su teléfono y marcó el número de la consulta del médico local. El zumbido suave de la señal telefónica resonó, marcando la quietud de la habitación. Una conversación se desarrolló, un intercambio de palabras que contenía la promesa de claridad y alivio. La voz amable de la recepcionista brindó un sentimiento de consuelo, programando una cita para el día siguiente. Al finalizar la llamada, una mezcla de emociones inundó a Alex. Sentían una sensación de aprehensión, mezclada con un creciente sentimiento de empoderamiento. La decisión de buscar atención médica era una declaración, una afirmación de su compromiso con su propio bienestar. Era una elección que hablaba de la interconexión entre la salud y la responsabilidad innata de cuidar el propio cuerpo. Esa noche, el peso de la incertidumbre fue templado por un destello de esperanza. La cita próxima con el médico sostenía la promesa de respuestas, una posible hoja de ruta para navegar el laberinto de sus síntomas. Mientras Alex se preparaba para descansar, el pensamiento de la visita al médico agitó una mezcla de anticipación y curiosidad, un recordatorio de que esta travesía, aunque desafiante, era un testimonio de su capacidad de resistencia y disposición para enfrentar lo desconocido de frente. En el abrazo del sueño, la incomodidad se desvaneció momentáneamente y los sueños se entremezclaron con imágenes de orientación y resolución.
El subconsciente de Alex parecía eco de su decisión consciente, una narrativa de empoderamiento y búsqueda de bienestar. Y así, en el espacio entre los sueños y la realidad, se forjó un nuevo capítulo de su travesía, un capítulo que los llevaría a emprender una visita a la consulta del médico, buscando la experiencia y la visión que posiblemente desentrañarían los misterios de su incomodidad. Capítulo 3. Yendo al doctor. Los días fluían como las corrientes de un río, llevando a Alex hacia un momento crucial, el día de la visita al médico. En el intervalo entre la decisión de buscar ayuda y el momento presente, un sentimiento de curiosidad se mezclaba con un toque de anticipación nerviosa. La visita al médico era un paso más cerca de desentrañar el misterio que había cubierto su bienestar, y el corazón de Alex latía al ritmo de las posibilidades. Cuando llegó al consultorio del médico, el aire estaba cargado de una mezcla de anticipación y aprensión. La sala de espera, adornada con colores reconfortantes e iluminación suave, ofrecía un sentido de solaz, un oasis donde las personas buscaban refugio para sus dolencias. Llamaron el nombre de Alex y entraron en la sala del médico, recibiendo una sonrisa tranquilizadora de un profesional de la salud dispuesto a escuchar. Sentado una vez más en la sala de examinación, Alex relató sus experiencias desde su visita anterior. El dolor de estómago y de espalda había continuado tejiendo su presencia en cada día, y la decisión de buscar respuestas se sentía cada vez más validada. El médico escuchaba atentamente, su actitud atenta era un testimonio de su dedicación a desentrañar la narrativa que se desarrollaba en las palabras de Alex. Con una sonrisa amable, el médico explicó el plan para el examen médico, una serie de evaluaciones diseñadas para arrojar luz sobre la naturaleza de la incomodidad. Un termómetro se utilizó para medir la temperatura de Alex, un momento fugaz que contenía la posibilidad de revelar indicios de cualquier preocupación subyacente. El examen del médico fue metódico, una exploración meticulosa del reino físico donde residía el dolor. El abdomen de Alex fue palpado con precisión, cada toque un hilo en el tapiz del diagnóstico. Las manos del médico eran hábiles, guiadas tanto por el conocimiento como por la intuición, mientras buscaban entender los matices de la ubicación e intensidad del dolor. El examen continuó, extendiéndose al ámbito de la espalda, el lienzo sobre el cual se había pintado el dolor. Guiados por la intención de no dejar ninguna piedra sin remover, el médico propuso pasos adicionales, una radiografía para brindar una ventana visual a las funciones internas del cuerpo de Alex y una prueba de sangre para extraer perspectivas desde una perspectiva molecular. La explicación del médico fue un testimonio de su compromiso con el cuidado integral, una dedicación a entender las dimensiones multifacéticas del bienestar. A medida que el examen se aproximaba a su fin, una mezcla de emociones se agitaba en Alex, una fusión de alivio y curiosidad, anticipación y un toque de vulnerabilidad. La experiencia del médico había iluminado un camino hacia adelante, un curso de acción que prometía respuestas y la posibilidad de resolución. Con gratitud por la orientación del médico, Alex abandonó la sala de examinación, un sentido renovado de propósito resonando en cada paso, un propósito que resonaba con la búsqueda de entendimiento, la aceptación de la orientación y la fortaleza para recorrer el terreno de su bienestar. Capítulo 4. La revisión médica del doctor. Los días fluían como un río, llevando consigo momentos de anticipación y reflexión. A medida que las semanas se difuminaban, los ecos de la revisión médica del doctor permanecían como una presencia constante en la mente de Alex. La promesa de respuestas y la posibilidad de alivio flotaban en el aire como un secreto susurrado,
un secreto con el potencial de transformar su travesía hacia el bienestar. Un día, el teléfono sonó, rompiendo la quietud de la habitación. Era la consulta del médico, llamando con noticias: los resultados de las pruebas estaban listos. El corazón de Alex latía con fuerza mientras escuchaban, sus oídos atentos a la voz al otro lado de la línea. Las palabras que siguieron llevaron peso y resonancia, revelando las piezas intrincadas del rompecabezas que se habían revelado a través de la lente de la ciencia médica. La voz del médico era tranquila y compasiva mientras explicaba los hallazgos. Los análisis de sangre habían señalado marcadores que apuntaban a una infección estomacal, una idea que resonaba con la incomodidad persistente que había marcado el inicio de la travesía de Alex. La radiografía había revelado matices en la anatomía, proporcionando un contexto adicional al tapiz de sus síntomas. Cada detalle compartido era una pincelada en el lienzo del entendimiento, pintando un retrato del lenguaje del cuerpo y su respuesta a los desafíos que enfrenta. Con el diagnóstico llegó un plan, una receta para medicamentos que se enfocarían en la infección y un conjunto de pautas para cuidar el cuerpo y restablecer el equilibrio. Las instrucciones del médico eran claras, una hoja de ruta hacia la restauración que era práctica y adaptada a las circunstancias únicas de Alex. Era un faro de esperanza, una afirmación de que la incomodidad podía ser enfrentada con sanación, que la travesía no había sido en vano. A medida que los días se convirtieron en semanas, Alex siguió las indicaciones del médico. La medicación se convirtió en un compañero constante, aplacando gradualmente la incomodidad que había persistido durante tanto tiempo. El descanso y la hidratación se abrazaron como aliados, apoyando la capacidad innata del cuerpo para sanar y rejuvenecer. Con cada día que pasaba, el dolor de estómago y espalda comenzaba a ceder, una transformación gradual que reflejaba la resistencia del cuerpo humano. Dentro del tapiz de la sanación, emergió un sentido renovado de empoderamiento. Alex se había aventurado en lo desconocido, buscado respuestas y emprendido un camino de restauración. La experiencia del médico había iluminado el camino y el compromiso de Alex con el bienestar se había convertido en un faro que guiaba cada decisión. La incomodidad que una vez proyectó una sombra era ahora un capítulo en su travesía, un capítulo marcado por el crecimiento, el entendimiento y el poder de buscar ayuda. A medida que el tiempo avanzaba, la incomodidad se volvía un recuerdo, desvaneciéndose como los ecos de una tormenta pasajera. En su lugar, florecía un sentido renovado de vitalidad, una afirmación de que la búsqueda del bienestar no es simplemente un destino, sino una travesía continua, moldeada por las elecciones que hacemos y la guía que buscamos. La historia de Alex era un testimonio del espíritu humano, un elogio a la resistencia, la sanación y la interconexión entre cuerpo y mente. Y al girar la última página, dejaba un recordatorio perdurable de que dentro de las páginas de nuestras propias vidas, la búsqueda del bienestar sigue siendo un capítulo preciado esperando ser escrito. Capítulo 5. Descubrir y sentirse mejor. El tiempo fluía como un río, llevando consigo momentos de anticipación y reflexión. A medida que los días se fundían en semanas, los ecos de la revisión médica permanecían como una presencia constante en la mente de Alex. La promesa de respuestas y la posibilidad de alivio flotaban en el aire como un secreto susurrado, un secreto con el potencial de transformar su travesía hacia el bienestar. Un día el teléfono sonó, rompiendo la quietud de la habitación. Era la consulta del médico llamando con noticias: los resultados de las pruebas estaban listos.
El corazón de Alex latía con fuerza mientras escuchaban, sus oídos atentos a la voz al otro lado de la línea. Las palabras que siguieron llevaron peso y resonancia, revelando las piezas intrincadas del rompecabezas que se habían revelado a través de la lente de la ciencia médica. La voz del médico era tranquila y compasiva mientras explicaba los hallazgos. Los análisis de sangre habían señalado marcadores que apuntaban a una infección estomacal, una idea que resonaba con la incomodidad persistente que había marcado el inicio de la travesía de Alex. La radiografía había revelado matices en la anatomía, proporcionando un contexto adicional al tapiz de sus síntomas. Cada detalle compartido era una pincelada en el lienzo del entendimiento, pintando un retrato del lenguaje del cuerpo y su respuesta a los desafíos que enfrenta. Con el diagnóstico llegó un plan, una receta para medicamentos que se enfocarían en la infección y un conjunto de pautas para cuidar el cuerpo y restablecer el equilibrio. Las instrucciones del médico eran claras, una hoja de ruta hacia la restauración que era práctica y adaptada a las circunstancias únicas de Alex. Era un faro de esperanza, una afirmación de que la incomodidad podía ser enfrentada con sanación, que la travesía no había sido en vano. A medida que los días se convirtieron en semanas, Alex siguió las indicaciones del médico. La medicación se convirtió en un compañero constante, aplacando gradualmente la incomodidad que había persistido durante tanto tiempo. El descanso y la hidratación se abrazaron como aliados, apoyando la capacidad innata del cuerpo para sanar y rejuvenecer. Con cada día que pasaba, el dolor de estómago y espalda comenzaba a ceder, una transformación gradual que reflejaba la resistencia del cuerpo humano. Dentro del tapiz de la sanación, emergió un sentido renovado de empoderamiento. Alex se había aventurado en lo desconocido, buscado respuestas y emprendido un camino de restauración. La experiencia del médico había iluminado el camino y el compromiso de Alex con el bienestar se había convertido en un faro que guiaba cada decisión. La incomodidad que una vez proyectó una sombra era ahora un capítulo en su travesía, un capítulo marcado por el crecimiento, el entendimiento y el poder de buscar ayuda. A medida que el tiempo avanzaba, la incomodidad se volvía un recuerdo, desvaneciéndose como los ecos de una tormenta pasajera. En su lugar, florecía un sentido renovado de vitalidad, una afirmación de que la búsqueda del bienestar no es simplemente un destino, sino una travesía continua, moldeada por las elecciones que hacemos y la guía que buscamos. La historia de Alex era un testimonio del espíritu humano, un elogio a la resistencia, la sanación y la interconexión entre cuerpo y mente. Y al girar la última página, dejaba un recordatorio perdurable de que dentro de las páginas de nuestras propias vidas, la búsqueda del bienestar sigue siendo un capítulo preciado esperando ser escrito.